Buenas noches a todos ustedes. Gracias por el apoyo el domingo pasado ahí en el ciclo Juárez. Aquí afuera estaba teniendo una llamada telefónica a Lidia Pérez. Ella es la reportera, ella es la periodista, ella es lo importante, es la que hizo las investigaciones por las cuales han estado los empresarios acosándonos, ha hecho todo el trabajo periodístico de la corrupción entre los mexicanos. Ella ha sido la autora de la investigación esta que causó tanta polémica en los contratos de Juan Camilo Muriño en su dualidad empresario, el servidor público, con petróleos mexicanos, ¿no? Que por supuesto que no solamente es inmoral, sino violatorio de las leyes. Yo nada más les diría, bueno, yo soy el editor de Contralínea, soy quien publica sus trabajos periodísticos, tanto de ella como de otros reporteros, y nosotros, o yo no voy a dejar de publicar los trabajos pese a esto, ¿no? Porque, si nosotros los pocos medios que hay que están dando a conocer lo que sucede, nos atemorizamos, nos amedrentamos, a pesar de las circunstancias, tenemos ya hasta este momento 8 demandas de 2 grupos empresariales vinculados en su momento con Juan Camilo Muriño, ya fallecido, y también con Felipe Calderón. Pues entonces nosotros fallamos como periodistas, les fallamos a ustedes, y no creemos, no deseamos y no estamos en voluntad de incumplir con nuestra misión profesional, que es el periodismo. Creemos nosotros realmente en el equipo que hace Contralínea. Es un proyecto periodístico de 7 años, es un proyecto periodístico de 40 personas, periodistas, que, bueno, pues hemos batallado mucho por lograr estar en este momento con esta publicación al público en nuestras páginas de internet, porque la situación económica ha sido muy apremiante para nosotros. Como saben, el año pasado, todo el año pasado, después de que publicamos estos contratos, el gobierno federal salió orden de la presidencia y de gobernación de que se nos cancelara cualquier posibilidad de convenio publicitario con nuestras publicaciones. Sabemos por qué lo hicieron, sabemos que así son, así se conducen. Es un Estado represor, autoritario, fascista. Entonces tampoco nos sorprende, ¿no? Nosotros, pues, por supuesto, hemos buscado el apoyo comercial del gobierno capitalino, por supuesto que también que sí nos está apoyando, de gobiernos estatales y del sector privado, que hay algunos, a pesar de que uno no lo crea, hay empresarios conscientes que apoyan estas causas periodísticas independientes, y eso es muy valioso. Volviendo al tema, mientras Analía termina, porque más bien me gustaría que ella les platicara este proceso que vivió muy intenso de 4 o 5 días de encierro, que yo sostengo, aunque yo fui detenido nada más un día, digo porque logré la suspensión, nada más estuve detenido 11, 12 horas, realmente quien padeció más fue ella, porque ella vivió toda mi detención, la angustia de que le habían detenido, y todo el equipo de Contralínea no sabían quiénes le habían detenido, con qué motivo y si estaba vivo, ¿no? Que era lo principal. Después de esto, Analía, cuando nos enteramos que ella tenía orden de aprehensión, tuvimos que protegerla, por supuesto, esconderla, ocultarla para evitar que fuera detenida, porque efectivamente estaban circulando patrullas en las oficinas y en la casa de Analía, no había toda la intención de detenerlos. Entonces, el encierro que vivió aquí está Analía Pérez. El encierro que vivió Analía Pérez pues fue más intenso y más duro y más angustiante que yo padecí con esta detención arbitraria, pero les paso a Analía Pérez, que me parece que es más importante que la escuche. Buenas noches a todos. Gracias por interesarse en nuestro caso, que no es un caso ni de Miguel Vadillo ni de Analía Pérez, sino un asunto de libertad de expresión en este país, y creo que por ese solo hecho debe preocuparnos a todos, porque el día de hoy nos enteramos que hay 5 periodistas de otros medios demandados por una magistrada, la cual está haciendo un mal uso de una ley ya derogada para demandarlos. Es decir, cada día vemos más
asuntos que están atentando contra la libertad de expresión. En mi caso, si hemos venido documentando los asuntos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel, sobre todo el sector energético, con empresarios privados. A nosotros no nos interesaría investigar a los empresarios por sí. Nos interesa, puesto que ellos están obteniendo sus recursos de fuentes de recursos públicos. Es el dinero público de una empresa paraestatal que además es la principal empresa de este país, y que bueno, la sociedad civil tiene el derecho a que se rinda cuentas sobre cómo se están haciendo ahí los negocios. Y déjenme decirles que nosotros hemos descubierto casos muy concretos de enriquecimiento, de cómo son muy pocos grupos los que están haciendo los grandes negocios a costa de acabar con la misma paraestatal, con la autonomía de Pemex, y de atentar, por supuesto, contra todos los mexicanos. Nosotros comenzamos nuestras investigaciones sobre este caso de la empresa Cetagar desde 2006, en la que fuimos, el mes en el que fuimos investigando cómo cuando toma el cargo el presidente Felipe Calderón, ya al interior de Petróleos Mexicanos había una reestructuración de las áreas medulares de la paraestatal en un esquema que le denominaron el proyecto Suma, que no era otra cosa que la propuesta de reforma energética que presentó Felipe Calderón el año pasado. Es decir, desde 2006 nosotros estuvimos documentando cómo de forma unida estaba abriendo la paraestatal para beneficio de las empresas privadas y no de las empresas menores, sino de los grandes corporativos, algunos mexicanos, la mayoría extranjeros. Una de estas empresas que han resultado más beneficiadas es el denominado Grupo Z, que es una empresa de gas licuado de petróleo, que es el que consume el 70% de la población en este país, y que bueno, a todos nos sorprenderá que siendo México uno de los 19 productores de gas licuado de petróleo en el mundo, paguemos las tarifas más altas a nivel internacional, más altas que las que se cotizan en el mercado tejano, que es el tope, y que allá les cuesta $4.75 el kilo de gas licuado, cuando aquí lo pagamos a 10 pesos. Nosotros investigamos cómo es que el Grupo Z se ha ido beneficiando de, ya no solo de controlar la venta de gas licuado a los ciudadanos, sino que ahora ellos están operando áreas que son exclusivas de la petrolera y que no están ni siquiera contempladas en la reforma energética que se aprobó, como es el caso de la operación de los gasoductos, que ahora Pemex le va a pagar a esta empresa por que el gas que ustedes consumen sea trasladado en estos gasoductos, y que haciendo un estimado nosotros descubrimos que esa diferencia entre lo que pagan en Texas, que son los $4.50, y los 10 que pagamos aquí, se queda en manos de los distribuidores. Nosotros buscamos al empresario Jesús Zaragoza López en un primer trabajo que se publicó en diciembre de 2006, donde se hablaba de su interés de operar los ductos, y no nos dieron entrevista. Después él contacta a Miguel Vadillo, director de la publicación, y Miguel le dice que a quien debe dar entrevista es a mí, puesto que estoy haciendo la investigación. Es decir, Miguel acudió no para negociar nada, sino para indicarle que se trataba de un trabajo periodístico. Jesús Zaragoza aceptó conceder 2 entrevistas. Son grabaciones de 5 horas
de una plática que tuvimos aquí en la Ciudad de México y otra parte en Ciudad Juárez, donde ellos tienen su sede. La entrevista se publicó, los temas torales de esta investigación fue una investigación que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, les abrió porque detectaron cocaína en una de sus pipas que trasladaban gas de México a Estados Unidos. Una investigación, por supuesto, de lavado de dinero que involucraba a algunos de sus empleados. Y sobre todo, él enfatizó mucho las relaciones políticas que tenía con el actual gobierno. Desde que Felipe Calderón despachaba en la Secretaría de Energía, él comentó cómo hacía acuerdos privados con los gaseros para que los gaseros no se demandaran, para arreglarles sus negocios ahí. Y bueno, él dice que después él aportó, financió la campaña de Felipe Calderón. Hay un párrafo de la entrevista que recuerdo bien porque la estaba repasando hace un rato, donde él dice que su relación con los diputados y con los gobernadores y con los alcaldes es como la comunidad demanda a la gasera porque se va a instalar en una zona prohibida. Y entonces el alcalde le dice a él que no le va a dar su permiso, pero que lo demande y que luego el juez le ordene a él que le dé su permiso. Y dice él, porque entonces yo no quedo mal con mi pueblo. Y Zaragoza dice, porque entonces el alcalde quiere ser diputado, pues uno lo tiene que ayudar. Así son las relaciones de esta familia con los políticos, y de esta manera que yo se los estoy diciendo es como él lo cuenta. Él se mofaba de su relación o de las peticiones que le hizo Felipe Calderón, y él decía, sin embargo, uno tiene que apoyarlos, ya sean del PRI, ya sean del PAN, y tiene uno que ayudarles, de modo que les diga y arréglate tú solito. Esta es la información que se publicó, y por supuesto se publicaron denuncias que había de la comunidad de Campos en Manzanillo, por ejemplo, que habían presentado una denuncia porque la gasera estaba afectando toda su zona, su tierra, que además es zona de reserva ecológica, y que la gente estaba muy desanimada. Nosotros fuimos a entrevistarlos, estaban desanimados porque ellos presentaron un juicio político contra el alcalde que dio los permisos a ZDA, y después el alcalde se convirtió en diputado federal del PAN y está en la actual legislatura. Pues la impotencia de la gente los llevó a denunciar ante la función pública, pero como Jesús Zaragoza tenía buenas relaciones con Francisco Barrio Terrazo, que era el de la SECODAN, pues todas las investigaciones fueron cerradas. Cuando se publica, cuando hago las entrevistas, Jesús Zaragoza me ofrece soborno, me ofrece asegurarme la vida económicamente, me ofrece viajes para toda mi familia, y cuestiones tan vanas como el que me decían que vámonos de shopping del otro lado, ¿no? Yo rechacé todos los ofrecimientos, y en agosto del año pasado Jesús Zaragoza presenta una demanda en contra del director de Contralínea por publicar las investigaciones periodísticas, en contra de la revista y en contra mía. Y bueno, cuando nosotros recibimos la demanda, era ofensivo leerla, había calificativos que cualquier juez hubiera hecho por lo menos una llamada de atención, ¿no? Porque decía cosas como que él tenía un gran honor porque es un empresario que tiene 80 empresas, y que yo soy una pobre pseudo reportera. Yo acredité que soy una profesional de la comunicación, soy egresada de la UNAM, y bueno, por lo menos esos argumentos debieron generar otra demanda en contra de mi honor, porque mi honor era el que estaba dañando en realidad.
Durante el juicio, nosotros decidimos enfrentar el juicio porque somos respetuosos de la ley. Sin embargo, sabíamos que teníamos la razón y que nuestra prueba era fundamentalmente la entrevista que le hicimos al empresario y todos los documentos que recogimos en las dependencias públicas y además documentos que el mismo empresario me entregó. En el juicio nos sometieron a cuestiones tan violentas como el que permitían a los abogados de Jesús Zaragoza y a él mismo ingresar con sus guardaespaldas armados. Hubo agresiones para nosotros y permanentemente las amenazas de muerte en contra de Miguel Vadillo y en contra mía por parte de su abogado. Nos decían cosas como que ustedes metieron en las patas de las mulas, vamos a acabar con nosotros, los vamos a desaparecer a Contralínea. A mí se me declaró confesa, no se nos permitió declarar a ninguno de nosotros, a la representante de la empresa, Miguel y a mí, no nos permitieron declarar. Y bueno, hubo todas estas agresiones, todas las amenazas fueron delante de las autoridades del juzgado y nunca se hizo nada. Nosotros perdimos el juicio en primera y segunda instancia porque el juez dijo que aunque Jesús Zaragoza me dio la entrevista yo no tenía derecho a publicar. Y que, por ejemplo, como el asunto del narcotráfico que él me contó ocurrió en la frontera y ocurrió hace varios años, y yo vivo en el Distrito Federal y no podía publicarlo por la distancia. Nosotros, cuando perdemos en la segunda instancia, cuando nos iban a notificar que habíamos perdido en la segunda instancia, recibimos, nuestras instalaciones fueron allanadas, estábamos ahí todos, era antes de la hora de la comida, y entraron los abogados de Zaragoza con policías de seguridad pública del Distrito Federal, actuarios del tribunal también, es decir, el mismo poder que detuvo a Miguel Vadillo el día viernes. Allanaron las instalaciones, nos pedían que abriéramos nuestros documentos fiscales, que no teníamos nada que enseñar porque Contralínea tiene unas oficinas modestas y no tenemos más bienes que pues los recursos intelectuales, ¿no? Que hay mucho por producir esos. Pero además ellos amenazaban con que abrirían nuestros escritorios, nuestras computadoras, que las llevarían, todo esto. Entraron hasta la oficina de Miguel, que era la que estaba hasta el fondo, permanecieron ahí durante varias horas. Y nosotros sin saber qué hacer, porque no te esperas que vaya a ocurrir algo así, no lo puedes creer. Permanecimos atrincherados el resto del día, salimos uno a uno por miedo a que hubiera una detención. No estábamos tan alejados de lo que pretendía. Como nosotros veíamos tantas irregularidades y continuaron las amenazas de muerte, denunciamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hicimos una larga relatoria de todo lo que estaba ocurriendo y ante la Procuraduría General de la República, que tiene una Fiscalía de Delitos en contra de periodistas. La Fiscalía le mandaron decir a Miguel Vadillo que retirara la demanda porque no la iban a revertir. Y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos poco se avanzó en el asunto. Hasta la fecha no hay una resolución. Nosotros sabíamos cómo estaba viciado el juicio, puesto que cuando un juez te dice que no puedes publicar una entrevista, sabes que algo anda muy mal. Y por eso sabíamos que no íbamos a tener la protección del Estado mexicano, porque cuando yo comencé a investigar a Jesús Zaragoza, seguí con las publicaciones y cuando ya estaba la demanda publiqué los contratos de Juan Camilo Murillo. Inmediatamente hubo amenazas de parte del gerente de prensa de Petróleos Mexicanos, del
me dijo que me iba a arrepentir de lo que le había hecho a Juan Camilo. Y las amenazas subieron de tono cuando le entregué los contratos a Andrés Manuel López Obrador. Cuando nosotros publicamos esta investigación hubo muchas presiones para la revista y se intensificaron las agresiones de Jesús Zaragoza porque sus abogados dicen que, o nos dijeron en esta ocasión, que ellos tenían la protección del secretario. Y no lo dudamos, puesto que las investigaciones que hemos publicado nos llevan a algunos grupos de poder, específicamente al mismo presidente, a quien fuera su secretario en particular, y a Juan Camilo Milenio, que eran los tres personajes que despachaban en la Secretaría de Energía. Este hilo que hemos seguido de los negocios que ellos han hecho, las redes con empresarios que han establecido desde 2003, que ingresaron al sector energético. Y bueno, ahora cuando se intensifican las agresiones nosotros y que los abogados nos dicen que ellos tienen la protección del secretario, nosotros decimos no vamos a poder hacer nada aquí, nos tenemos que ir al ámbito internacional. Nosotros estamos en vías de solicitar que en nuestro caso se llegue a la Corte Interamericana, porque evidentemente se trata de un asunto de un acoso de Estado y de empresarios que han sacado provecho del respaldo que les están dando los funcionarios federales, o no sabemos si sea al contrario, pero el asunto es que tenemos al Estado entero contra nosotros. Los últimos incidentes, precisamente 2 días antes de que se diera la detención de Miguel, estábamos hablando con los defensores independientes de derechos humanos, que son quienes han estado respaldándonos, sobre todo para pedir que la Comisión Interamericana tome nuestro caso. Y nosotros les decíamos que teníamos que algo más grave ocurriera porque nos negaron el amparo en el asunto de Jesús Zaragoza y que al saber ellos que nos habían ganado en todo el proceso, iban a seguir con más demandas, porque nos amenazaron con presentar 80 demandas. Y bueno, después viene la detención de Miguel por un supuesto desacato. Nosotros nunca recibimos una notificación y en realidad sería ingenuo pensar que con toda la parte jurídica que tenemos encima hubiéramos descuidado alguna parte así. No nos notificaron, sin embargo, un juez liberó prontamente una orden de aprehensión y déjenme decirles que el asunto ni siquiera ha llegado a los juzgados. No existe un expediente en contra nuestra en los juzgados aquí y el juez liberó la orden. Miguel Varillo fue detenido en las condiciones que ya han hecho públicas diversos medios y que han sido condenadas incluso por el Ombudsman capitalino, quien desde su experiencia advierte que se trató de una detención ilegal, puesto que no había elementos para que se hubiera dado, ¿no? Lo detuvieron como si fuera un delincuente y eso un comunicador responsable que ha sido durante 30 años su profesión y que en la lista en contralínea nos ha dado una lección de periodismo ético. Y por eso es que estamos dispuestos a seguir hasta el final con este asunto. Yo me entero cuando Miguel está preso, él me manda a decir que hay una orden de aprehensión porque nadie nos notificó nada. Y me escondo porque no sabía qué iba a hacer, no tenía un amparo. Ustedes, varios de ustedes, escucharon el mensaje que transmití. Fue una situación ahí extraordinaria que me hicieron llegar un teléfono porque yo no podía hablar por teléfono, mi familia no podía saber dónde estaba, no
podía ni siquiera asomarme a una ventana porque en el mejor de los casos podían detenerme. Yo no sabía qué pretenderían hacer conmigo, puesto que en el caso de Miguel, hasta que hizo varias llamadas y que se vieron obligados ellos a llevarlo al Torito, donde no es algo risorio, ¿no? Que lo hayan detenido ahí. En mi caso yo tenía cualquier cosa, porque debido a las amenazas y hemos visto que Jesús Zaragoza tiene todo el poder o hay mucho dinero detrás de todo este asunto. Y hay consignas, sobre todo del Estado, de que se actúe con todo el rigor malsano en contra nuestra. Yo obtuve el amparo el día lunes por la tarde, por eso estoy hoy aquí, por eso pude salir. No hemos podido reincorporarnos a nuestro trabajo como reportera, yo, Miguel, como director, que tenemos que estar en estos momentos cerrando nuestras investigaciones periodísticas. Ahora tenemos que estar preocupados porque no haya una orden nueva en nuestra contra o algún otro asunto judicial que atender. Y creo que aquí es el punto en donde la sociedad pierde, en donde nuestros lectores pierden, porque por mucho que quieras concentrarte ya en las investigaciones, todo esto te va minando. Pero creo que el hecho de que sea la sociedad civil quien esté interesada en nuestro caso es lo que nos anima a seguir, y Miguel lo ha manifestado, no vamos a bajar la guardia, ni en nuestra defensa, pero sobre todo en nuestras investigaciones. Porque creo que particularmente este es un momento muy delicado en el país, donde hay tantos factores de descomposición social, y es cuando se requieren comunicadores más responsables que pongan en la agenda pública los asuntos que nos están afectando a todos y no los que el gobierno pretende que sean los que lleven la mayoría de los medios. Les agradezco a todos su interés en el asunto, y bueno, nuestro mejor respaldo es que sigan siendo lectores de nuestros trabajos periodísticos.